Buenas noches. Buenas. Escuchar. Ingeniero. Eh, Vamos a ver qué tal nos va con nosotros. En la universidad, vamos a ver si se nos corta. Si se nos corta, pues vamos a tener que remitirnos al video cuando lo suba, si nos corta mucho. Vamos a esperar, esperemos que no. Bueno, habíamos un poco comentado. Ahorita vamos a ver si terminamos hoy la parte de conceptos, más de falta de la parte de tuberías para hacer la parte práctica a partir de mañana, que sería pues el cálculo de cuarto frío, cálculo de carga térmica, seleccionar los equipos y dimensionamiento de la tubería. Ahí se lo vamos a Bien, con respecto a la carga térmica de cuarto de hemos estado hablando que podemos tener cuatro tipos de conectores. Una es por paredes, pisos y techos, que es un concepto mencionado, por infiltraciones, aire que ingresa al cuarto frío, por calor procedente del mismo producto, y otras ganancias internas, como ser por personas, motores de iluminación, motores de calor, que tenemos unas tablas que podemos tener un coeficiente U, y por un área de transferencia de calor tendríamos lo que son calor por transición, tenemos que ubicarnos en el tipo de material. Luego, si esa una de esas paredes se encuentra expuesta al sol, hay que aplicar un factor de corrección, que es sumar estos valores al diferencial de temperatura que utilizamos para encontrar el calor. Luego pasamos a infiltraciones, hablamos que en el libro y también en uno de los manuales, la cantidad de infiltración depende del volumen del cuarto frío, físico, largo por alto por ancho. Esto me da cantidad de infiltración cada 24 horas, pero me lo va a dar en cambios de aire. Es decir, cuántas veces voy a reemplazar el aire del cuarto frío en una hora. Eso es lo que me da esta tabla. Luego, eso lo tengo que transformar en CFM. Lo tengo que transformar en CFM cada 24 horas. Esto, pues tendría que multiplicarlo por el volumen del cuarto. Luego, ese volumen que yo voy a sacar, tengo que ver cuánto tengo de un por pie cúbico. Entonces, si son, por así decir, un valor 2000 pies cúbicos cada 24 horas, lo multiplico por el valor que tenga, y esto va a ser mi ganancia de calor por infiltración cada 24 horas. Y habíamos pasado a la parte de producto, hablamos que en producto podemos tener, digamos que tres calores. Por enfriamiento, que tendríamos enfriamiento por arriba del punto de congelación, enfriamiento debajo del punto de congelación, y el calor cuando se está dando el cambio de estado en el caso de que estemos congelando. La masa que vamos a utilizar, repasando, es la masa que ingresa al cuarto frío en 24 horas. ¿Por qué? Porque es la masa que yo necesito enfriar para llevar a la temperatura de congelación. Luego hay productos, verduras y frutas, que tienen un tercer calor que sería por respiración del producto. Y eso pues es caso típico fisiológico de las frutas y verduras, lo que son carnes y bebidas. Y aquí va a ser la masa, la que vamos a utilizar va a ser la masa que está dentro del cuarto frío. Es diferente a la masa que entra cada 24 horas. Esta va a ser la masa que contiene el cuarto frío, lo más posible, el que está produciendo calor. Luego vimos la tabla donde tenemos los coeficientes y creo, si no me equivoco, que hemos llegado a esta, que es para calcular el calor. Bien, y vamos a comenzar con la última
tipo de ganancia de calor en cuarto frío, ganancia interna, que es toda aquella otra ganancia de calor, pues que no sea producto, ni por infiltración, ni por transmisión. ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser zonas, digamos, cuarto frío donde se realiza algún tipo de proceso adentro de un cuarto. Tenemos que, bueno, tiene que haber personas con, durante un cierto tiempo, pero durante ese cierto tiempo que tengan personas adentro, van a generar cierta cantidad de calor. Y la cantidad de calor que se va a generar pues, va a depender de la temperatura de almacenamiento y la cantidad de personas. Digamos, la tabla 14.9 del libro, la cantidad de calor por cada persona, también está en su técnico. Ahí nos da por la ganancia de calor. Otro tipo de ganancia de calor interna puede ser por iluminación. Y aquí pues tal vez no hay una tabla, pero un dato regla de dedo es que yo podría saber cuánto calor se genera por calor, cuánto calor se genera por iluminación, sabiendo el consumo en potencia de esa iluminación. Entonces, tendríamos que ver cuántos watts de cuántos watts son las luminarias y vamos a considerarlo como que todo se convierte en calor. Y vamos a considerar esta conversión. Cada watt de consumo convertiría 3.4 BTU de calor. Obviamente, pues aquí tenemos que multiplicar por 24 porque todos los necesitamos cada 24 horas, igual que los calores anteriores. Y por motores, pues hay algunas equivalencias por tamaño del motor, cuántos BTU se generan de calor. Eso pues lo vamos a utilizar en el caso de que utilicemos motores. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos toda la ganancia de calor por transmisión, por infiltración, por producto y cualquier otra ganancia interna. Todos esos calores los sumamos y lo que nos va a dar es la carga diaria de generación de calor. Carga diaria, porque todos hemos estado calculando en términos de 24 horas, es decir, BTU cada 24 horas. Pero cuando nosotros hacemos elección de equipos, incluso cuando compramos equipos de aire acondicionado, no lo compramos en BTU cada 24 horas, lo compramos por hora. Y esa forma de medirlo por hora se le dice carga horaria, carga cada hora. Entonces nosotros tenemos que después de haber encontrado la carga diaria cada 24 horas, encontrar una relación para encontrar la carga horaria. Y no es más pues que dividir, dar esta división, la carga diaria, dividirla en tiempo de operación del compresor. Y en el libro pues hay una regla de dedo que es bien sencilla, que nos recomienda para cargas en cuartos fríos de más de 35 grados Fahrenheit, para esta ecuación considerar 16 horas de operación para la parte de abajo. Y si son menos de 35 grados Fahrenheit, considerar de 18 horas. Podemos considerar 18 porque generaría un valor más conservador en cuanto a la carga horaria. Entonces, para encontrar la carga horaria sería, digamos, si tenemos un cuarto frío por debajo del 25, sería el valor que tengamos sumando todos esos calores que vimos entre 18 horas. Y eso nos daría pues lo que es la carga horaria, es decir, la carga cada hora. Y aquí pues, hay un ejemplo que lo vamos a ver después. Sí. Hay un valor, ahorita ya encontramos la carga. Bueno, ya tenemos los datos o los fundamentos o los conceptos para poder encontrar carga de cuánto flot debería extraer para poder condiciones. Antes de pasar a seleccionar equipos, yo tengo que saber pues, la carga horaria, como lo vamos a calcular, la temperatura que voy a almacenar adentro, y debía de conocer el refrigerante, la temperatura de saturación. Pero quizás eso yo no lo conozca de antemano. Pero hay un concepto que nos va a servir y es el diferencial de temperatura de T. Este es un concepto que utilizan las tablas y este diferencial de T me da la diferencia de temperatura entre el cuarto y la temperatura de saturación del refrigerante.
Por ejemplo, si yo tengo un DT de 10 y el cuarto se encuentra por decir un valor a 10 grados Fahrenheit, ¿cuál sería la temperatura de saturación? La temperatura del cuarto debe ser menor a la de refrigeración. Perdón, debe ser mayor a la de refrigeración para obligar que la transferencia no sea del cuarto a refrigerante. Y si yo tengo un diferencial de 10, quiere decir que al cuarto le resto 10 grados y eso sería la temperatura de saturación que yo necesito. Si yo tengo un cuarto frío donde debo almacenar a 40 grados Fahrenheit, tengo un DT de 5, que es el refrigerante, debe tener máximo 35 grados de saturación. Otro ejemplo puede ser si yo tengo un cuarto frío a 20 grados Fahrenheit, un DT de 20, y cuando está 20, 20 menos 20, pues sería 5 grados, grados Fahrenheit. Entonces, este concepto es importante porque los equipos se diseñan para mantener diferencia de temperatura y una temperatura de saturación, una temperatura interna del cuarto. Este DDT lo vamos a estar encontrando seguido en las tablas de selección de equipos. Normalmente se mantiene 10, pero hay una tabla que es la 1413 que nos da algunas recomendaciones de DDT a mantener en cuarto frío, según el tipo de cuarto frío, según los productos que voy a almacenar. Aquí le dicen clases de referencia, pero hace referencia al tipo de producto. Clase 1 hasta la clase 4, hablando clase 1, energía, clase 2 como carnes, frutas, clase 3, también carnes y frutos de cáscara dura, y clase 4, enlatados y embotellados. Y hace referencia para cada uno de estos cuál sería el DT recomendado. Es un DT recomendado, pero ya vamos a ver mejor cómo lo vamos a aplicar cuando se equipo. También puede ser ejercicio de clase. Si yo conozco diferencias de temperatura y una temperatura y un mantenimiento, ¿cuál debe ser la temperatura de mantenimiento? Es hacer una resta similar a la resta que hacíamos para el sobrecalentamiento. Bien, vamos a pasar ahora a los equipos. Una vez que ya tenemos la carga y tenemos el TT, bueno, la carga diaria la convertimos a carga horaria y ya tenemos el TT, que normalmente es 10. Vamos a seleccionar los equipos. Primero los evaporadores. Estas son algunas imágenes de evaporadores propios de cuartos fríos que trabajan con equipos de expansión directa, expansión seca, como los magnetismo parcial. Tiene un ventilador que fuerza el paso de aire a través de un serpentín que está dentro. Y el serpentín sería similar al del magnetismo parcial. Entonces aquí hay varios tipos de evaporadores. Hay algunos que son más altos, más largos. Aquí los tres tienen 3 ventiladores, pero puede ser de 2 ventiladores, 3, 4, 5 ventiladores, dependiendo de cuánta capacidad necesita el equipo. Capacidad que haya dada según la carga horaria que tenemos. Hay unas tablas que yo también les compartí, unos manuales de un fabricante que se llama POM, plataforma. Yo les compartí algunos catálogos de ejemplo para que, pues, ya sea en el proyecto, en el ejemplo, lo utilicemos para seleccionar equipos. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando seleccionamos un evaporador? Vamos a encontrar una tabla similar a esta, donde tenemos un modelo de evaporador, tenemos cantidad de filas, aletas, tenemos más o menos el ancho del serpentín y cantidad de motores, que esto sería la cantidad de ventiladores que funcionaban. Entonces, esta tabla me da, me da también la capacidad de refrigeración que yo tengo con este equipo. Entonces, si este fuese el caso, esta tabla, este modelo, me da las diferentes capacidades desde 215.000 hora hasta 1.000.000 hora. Y eso hace que tenga evaporadores de un ventilador hasta evaporadores de 4 ventiladores. Bien, cuando nosotros navegamos en los catálogos, esta es una tabla al azar.
de los manuales, pero tenemos que fijarnos uno, buscar una tabla que su capacidad esté en el rango que yo necesito. Por ejemplo, si yo necesito solamente horas, pero este comienza con 215.000, entonces no es el equipo que necesito, necesito pasar a otro equipo de menor capacidad. Y si este fuese el caso, entonces nos quedamos. Algo que hay que tomar en cuenta también es que acá arriba normalmente me da la temperatura aproximada a la cual tiene capacidad de trabajo este evaporador. Por ejemplo, este evaporador tiene una capacidad de trabajo de más 25 grados Fahrenheit. Es un poquito abajo del punto de congelación, pero no es temperatura tan baja. Entonces, para cuarto frío, donde solo necesito mantener, claro, necesito más lados y en frío, yo puedo utilizar este evaporador. Pero si yo tengo cuarto frío y no congelar y mantener productos a 10 grados Fahrenheit, no me va a servir este evaporador porque yo lo puedo llegar hasta 25 grados Fahrenheit. Tendríamos que buscar un evaporador que aquí me dé una temperatura más baja. Entonces, esas son de las algunas cosas que debemos revisar cuando tenemos tipo modelo, capacidad disponible, temperatura la cual puede mantener por al cuarto frío y por acá abajo vemos el valor de DDT de evaporación de 10 y ese DDT es el que estamos hablando de nivel positiva. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de saturación de 25 grados Fahrenheit, ¿cuál sería la temperatura mínima que puedo mantener en el cuarto frío? Recordemos que la temperatura del cuarto frío es el de. Entonces, al inverso, la temperatura de evaporación a 10 grados va a ser la temperatura que el cuarto frío. Yo podría mantener recomendado 35 grados. Y 35 grados Fahrenheit no es. Estamos un poquito arriba. Entonces, este sería un evaporador solo para mantener, es decir, refrigeradoras, para mantener bebidas frías, frías. Bien, eso pues cuando veamos el ejemplo, lo vamos a terminar de manejar. ¿No? Aquí está otra tabla que también la agarré al azar para que veamos una diferencia entre las tablas. Esta, vemos que aquí dice más 25, estaba relacionado a la evaporación. Pero el siguiente dice menos 20. Quiere decir que este tiene una temperatura de saturación, capacidad de temperatura de saturación menor que el anterior, menos 20. Y si tenemos un delta T de 10, quiere decir que yo puedo mantener productos hasta menos 10 grados Fahrenheit. Ya eso es bastante por debajo del punto de congelación. Entonces, este evaporador sí me serviría para un congelador. Y pues, a partir de ahí, continuamos con las capacidades que tengan algo que necesitamos y las demás características que me da sobre este evaporador. Bien, bueno, este es otro ejemplo, ya este es uno más pequeño, capacidades de 13.000 a 70.000, este ya sería el caso típico de cuarto frío de restaurantes, pequeñito, 13.000, 14.000 horas, debe ser de 10 siempre, y una temperatura de saturación de 25 grados Fahrenheit, más 10, yo podría mantener 35 grados Fahrenheit en el cuarto frío, por lo tanto, el cuarto frío para mantener frío los productos. Lo demás, pues, son características eléctricas, flujo volumétrico de los ventiladores y la capacidad per. Bien, después de seleccionar el evaporador, debemos seleccionar el condensador. Ahí hay algunos ejemplos de condensadores que realmente todo este condensador ya tiene el condensador con. Bueno, aquí tenemos condensadores grandes. Estos podrían ser los condensadores de la primera tabla que vimos de hasta 1.000.000 de horas. Bien, para seleccionar el condensador hay que hacer algo similar que con el evaporador. Primero, el condensador debe tener la capacidad o más del evaporador. No puedo seleccionar un condensador con menor capacidad
evaporador, porque no va a darse el paso. Por ejemplo, si yo necesito un evaporador de 10.000 BTU horas, por ejemplo, yo debería escoger un condensador que ande alrededor de 12.200 para que, pues, asegurarme que el condensador logra rechazar lo que viene del evaporador. Bien, en los condensadores tenemos que ver siempre las capacidades, tenemos que ver siempre las capacidades sean mayor que el evaporador, que trabaje con el mismo refrigerante del evaporador. ¿Qué más deberíamos ver? Pues solamente que solo eso, que sea enfriado por aire, si va a estar en el interior o enfriado por agua, si de carga y bueno, aquí no. Bien, una vez que ya tenemos carga diaria, carga horaria, después después evaporador, después condensador, que es lo que nos hace falta pues, de refrigeración. Pues todos los elementos que unen al evaporador con el condensador y son más pues que los conductos a través del cual se el refrigerante. El refrigerante 404, 410 tiene que tener una ruta por el cual moverse del evaporador, que realmente sería del evaporador al compresor y del compresor al condensador, pero el compresor y el condensador normalmente ya están en el equipo y esta tubería ya viene en el interior. Pero siempre vamos a aprender a calcularlo, porque puede haber casos donde sí está separado. En este caso, esos conductos pues son tuberías. Y vamos a hablar específicamente de la tubería de cobre, porque no solamente se utiliza tuberías de cobre para lo que es expansión directa y comerciales, es cobre, pero para aplicaciones industriales podemos tener materiales como el negro, inoxidable, más de hierro, cobre, demasiado caro utilizar. Pero para diámetros pequeños, podemos utilizar cobre. Y son estas las imágenes que estamos viendo aquí. Son tuberías de cobre, ya sea rígida, un rollo flexible. Nosotros lo desarrollamos y es normalmente lo que traen las miniseries de aire acondicionado cuando lo compramos en el comercio. Traen un pequeño rollo de 10 metros de largo. Cuando ya sobrepasamos a distancia, ya tenemos que complementar con un rollo más largo o utilizar tuberías. Bien, ¿qué funciones tiene el sistema de tuberías? Pues debe conducir el refrigerante de forma apropiada. El impulso que da el compresor, pues debe darlo toda la ruta de movimiento, debe evitarlo. Y debe estar dimensionado de tal forma que el flujo sea adecuado en cuanto a cantidad y caída de presión, caída excesiva de presión. Evitar, pues, refrigerante líquido y el aceite, o que el aceite no logre retornar. Debemos proveer un retorno seguro del aceite al cárter. Bueno, ahí está repetido la palabra aceite. Pero al cárter del compresor debemos proveer un retorno seguro para evitar que ese aceite se quede en el evaporador y nos dé deficiencias de transferencia de calor. Para eso, pues hay que seguir una metodología de un buen cálculo de diámetro, buen cálculo de cambios de altura y después incluir cierta cantidad de accesorios como trampas de aceite para evitar corte. Bien, vamos a ver algunos accesorios que podemos tener. Muchos accesorios pues son muy similares a los accesorios que podemos tener en el sistema de energía para bombeo de agua. Así como en bombeo de agua tenemos codos, grados, 45 grados, por ahí puede haber algunos 30 grados. Vamos a tener uniones, flores, vamos a tener test sobre que verifiquemos. Vamos a tener camisas
para unir una tubería con otra tubería, adaptadores para unir una tubería con una conexión buscada con el equipo, para que tengan un adaptador. Y luego, pues, todos los sensores para solenoide, todo lo que tengamos bajo electrónicas, visores, tácticas, controles, todo eso lo podemos hacer. Pero en este caso, por cuestiones de clase, nos vamos a remitir a el dimensionamiento de los diámetros de las tuberías y determinar las caídas de presión máxima permisibles para mi buen trabajo, buen desempeño del sistema. Bien, ahí hay una diapositiva con los estándares de cobre, cuáles son los estándares de cobre, perdón, P88 para aplicaciones de HVAC y para aplicaciones de refrigeración tenemos lo que es el ACR, que es el ACR 80 y este es el específico para refrigeración, o sea, para mover el refrigerante químico a través de él. Y aquí, pues, las presentaciones pueden venir en lances rígidos, rígidas, de hasta 20 pies de longitud, o pueden ser rollos hasta 50 pies. Digamos que los rollos pueden llegar hasta una que se acostumbra que hasta cierto octavos manejar rollos flexibles y a partir de ahí pues rígidos. Entonces esta es la presentación de tubería de cobre para sistemas de refrigeración. Bien, este diagrama es como un repaso de lo que vimos en el parcial. Como la evaporador, el condensador, compresor y el líquido de expansión. De las tuberías que nosotros vamos a dimensionar es esta tubería que está acá, que es la líquida. Vamos a calcular su diámetro de tal forma que la caída de presión no sea tan excesiva para que su temperatura de saturación se vea afectada. También para proveer un buen retorno de aceite, evitar que llegue líquido al compresor. Vamos a diseñar también esta línea, perdón, línea líquida, línea de gas, línea de succión, línea de gas, sí, línea de succión o línea de gas. Y esta es la línea líquida, el retorno del combustión, línea líquida, que hay alta presión. Y tenemos la línea de descarga, que normalmente ya viene adentro de los condensadores, pero la vamos a aprender a calcular siempre. La línea de descarga, que pues, es el vapor que viene del evaporador, pero a mayor presión, porque ya pasó por el. Entonces, esas son las tres líneas que vamos a calcular aquí. Clase. Luego hay algunos conceptos de las funciones de cada una de esas líneas, algunas recomendaciones de instalación, mantener ciertas pendientes para retorno, bueno, para que no, para tener un buen fluido, movimiento del fluido, evitar caídas excesivas, casi todas las líneas posibles, evitar caídas excesivas, proveer un flujo adecuado de refrigerante, evitar entrada de líquido al compresor, proveer un retorno fluido del aceite al carro. Entonces, las tres líneas tienen sus recomendaciones de instalación. Vemos aquí esta como media luna hacia abajo que tenemos aquí. Esta se acostumbra a instalar cuando tengo cambios de altura grandes, digamos que de más de 8 pies, se acostumbra a hacer este arreglo. Esto es una trampa de aceite. Esto es para que el aceite que pudiese venir mezclado no llegue hasta el condensador, sino que se quede acumulado en esta parte de abajo. La idea sería un buen día para no tener aquí aceite acumulado. Bien, estos son en cuanto a las líneas de tuberías. Tenemos línea de succión también, tienen las funciones, evitar el aceite, evitar caída excesiva de presión, evitar que llegue líquido al compresor, evitar que tener demasiada caída de presión de tal forma que la temperatura de succión y bueno, quedan como 7 minutos.
Yo he mencionado que las tuberías deben ser dimensionadas para evitar una caída excesiva de presión. Pero esa caída va a ser imposible llevarlo a cero. Entonces hay un concepto que se maneja que yo puedo permitir una caída de presión, la cual no debe proveer un cambio de más de 2 grados Fahrenheit en la temperatura de presión. Por ejemplo, esta es la tabla la 11.1, que es refrigerante, bueno, es refrigerante. Este ya es un refrigerante obsoleto, pero vamos a utilizarlo de ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo refrigerante en la cual su temperatura de saturación es 30 grados Fahrenheit, la caída de presión no debe ser tal que tengamos un cambio de más de 2 grados Fahrenheit en la temperatura de saturación. Es decir, bueno, recordemos que la temperatura de saturación depende de la presión de saturación. Y si la presión cae por presión, ese cambio de temperatura no debe ser mayor a 2 grados Fahrenheit. Quiere decir que si tengo una temperatura de 30 grados Fahrenheit, la caída de presión no me debe provocar que esta temperatura caiga a 28 grados. Si la temperatura de saturación es 100, esa caída de presión no debe ser tal que la temperatura de saturación caiga a 98 grados. O si es 120, que no caiga a 118. Y así sucesivamente. Y nosotros tenemos que irnos a las tablas de refrigerante y ver qué presión de saturación tiene a 30 grados Fahrenheit y después revisar qué presión tendría a 28 grados Fahrenheit. Y esas presiones yo las resto y esa sería mi caída de presión máxima. Por ejemplo, este refrigerante a 30 grados Fahrenheit tiene una presión de saturación, le resto la presión de saturación que tendría a 28 grados Fahrenheit y me dice el libro que esa diferencia es de 2.5 PSI. Entonces yo puedo permitir una caída máxima de 2.5 PSI en día para este refrigerante. Si fuese a 120, para que no caiga menos de 118, mi caída de presión no debe pasar de 7.1 PSI. Si fuese 0 grados, para que me caiga en los 2, esa caída de presión no debe ser de más de 1 PSI. Bien, 8:46. Lo que vamos a hacer es que mañana, esto que estamos hablando, lo vamos a ver ya en las tablas, que son las mismas tablas que usamos en el primer parcial, solo para conceptualizar un poco mejor. Ahorita solo me escribe la tabla 1, pero vamos a verlo en las tablas que yo les proporcioné y vamos a ver ahí cómo saber cuál es la caída de presión máxima que yo puedo tener de tal forma que el cambio de la temperatura de exposición no sobrepase los 2 grados Fahrenheit. Y este dato me va a servir. Yo pensé que hoy vamos a lograr terminar, pero vamos a todavía tomar un rato para conseguir. Porque este valor de caída de presión me va a servir para después utilizar los gráficos de tubería, porque por acá abajo yo tengo un dato que es caída de presión. Entonces, yo necesito conocer ese dato antes de proceder a calcular. Antes de utilizar estos gráficos para dimensionar la energía. Y esto que está aquí es lo que vamos a ver mañana. Caída de temperatura de 2 grados, cuál sería la caída de presión, y esa resta es la caída máxima que yo puedo tener para que no tener más de 2 grados Fahrenheit de cambio de temperatura. Bien, parece que hoy sí funcionó mejor la conexión. Vamos a continuar mañana. Si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Sí, entonces nos vemos mañana siempre a las 8:10. ¿Qué, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches.